Oh Dios, elevamos nuestros corazones hacia Dios en este día tan importante en la vida de los cristianos, donde inicia el tiempo de Cuaresma, un tiempo para tener una mirada hacia nuestra propia vida interior y volver a abrazar a Cristo con una verdadera conversión, apartando de todos los males y volviendo a abrazar los principios y valores del Evangelio, sobre todo el amor al prójimo. Buen día, Luis. Buen día, padre. Hola, Eric. Buen día, tenga un hermoso día. Luis, hoy marca el inicio de la Cuaresma. La Cuaresma inicia con el miércoles de ceniza en la tradición cristiana, un periodo de 40 días de reflexión, penitencia y preparación para la celebración de la Pascua. La ceniza utiliza en este día es un símbolo poderoso que tiene varios significativos importantes en la vida de un cristiano. Entonces, la primera parte, lo que no tenemos que olvidar, que son 40 días de reflexión. Así es. Y en este 40 días de reflexión, tenemos que tener un propósito. Y el propósito debería ser una revisión total de la vida, desde el primer momento de la conciencia que nos tocó vivir y hasta hoy. ¿Qué es lo que logramos? ¿En qué es lo que fracasamos? ¿Cuáles son las virtudes y las cualidades? ¿Cuáles son nuestros defectos y debilidades? ¿Cuáles son los daños que nosotros sufrimos en nuestra propia vida? ¿Cuáles son los daños que hemos causado en la vida de los demás? Y entonces, tener una balanza de nuestra vida, de esta existencia. ¿Qué te parece? Sí, es eso. Realmente tenemos, desde la Cuaresma del año pasado hasta hoy, estamos con muchas cosas que tenemos que deshacernos, ¿verdad? Y tratar de arrepentirnos como cristianos, como hombres de fe, y encarar este nuevo año como una nueva persona. Muy bien. Y en la vida humana, muchas veces a nosotros lo que impide es la incapacidad de desatar nuestro pasado. Sí. Las ataduras del pasado, si no somos capaces de desatar, nuestra vida ya es un infierno grande. Ahí es la importancia de la misericordia de Dios y del perdón de Dios. Y el perdón y la misericordia de Dios no es suficiente si nosotros no creemos confiadamente en la misericordia de Dios. Entonces las cosas ya cambian. Realmente Dios en su misericordia nos da esas condiciones, esa brecha de arrepentimiento de todas las cosas malas, porque en el libro mismo tenemos al patriarca Job, que tuvo también contacto con la ceniza, y todo un pueblo en Nínive, que cuando Jonás se acercó y pronunció las directivas de Dios, ellos se dieron cuenta que estaban en pecado. Y es importante que la gente se den cuenta de eso, porque si no toman una corrección, van a tener un final difícil. Muy bien. Vos sabés que
tomamos en cuenta desde el momento que nosotros nacimos y estamos expuestos a un peligro de la muerte. Ese es algo que nadie puede negar. Ni cambiar. Ni cambiar. Entonces, desde el momento de nuestro nacimiento y estamos expuestos a la muerte. La muerte puede acontecer en cualquier momento. Y entonces, ¿qué es lo que es lo más importante? Saber vivir cada segundo de nuestra vida, pero vivir en armonía, en paz, con la naturaleza, con nosotros mismos y con los demás. Porque la muerte nos abraza cualquier momento sin pedir permiso. Por eso dice, eres polvo y al polvo regresará. Es la frase que pone cuando pone la señal de la cruz con la ceniza. Sí. Y eres polvo y al polvo volverá. Entonces, si el hombre inteligente procura para vivir cada instante su vida haciendo un bien al prójimo. Entonces, hoy la pregunta es, ¿cuáles los significados importantes en la vida del cristiano cuando celebra el día de miércoles de ceniza? Se hace importante también, padre, agregar un poco de que mucha gente no sabe el significado profundo de la acción del ceniza. Entonces se van sin ese corazón preparado para... Uno tiene que estar arrepentido de todos los pecados. Ahí se suma con el acto y salen personas ya bendecidas. Muy bien. Entonces, la primera cosa, el primer significado es el arrepentimiento y la conversión. Ese tema de conversión, padre, la gran mayoría piensa que una vez que una persona así, una persona que no cree, es convencido por alguna acción y se abraza la religión de Dios, ahí está convertido. Muy bien. Pero acá en esta situación se vuelve a hablar de conversión. ¿Una persona que está ya convertida puede volverse a convertir? Muy bien. No tiene que olvidar que la naturaleza humana es siempre y es un estado finito. El hombre no es infinito. Por lo tanto, la primera cosa es arrepentir. Sí. Cuando estamos hablando de arrepentir, no solamente ir a un confesionario junto a un sacerdote y decirle, mira padre, mi primer pecado es, hace un año no confieso. Segundo, no participé 7 veces en la misa. Cuarto, pensé mal del prójimo. Y así, pero todos estos pecados no tienen nada que ver con el verdadero arrepentimiento. Claro. Y cuando estamos hablando del arrepentimiento, tenemos que descifrar los 3 aspectos. Nuestro pensamiento, nuestra palabra y nuestras acciones. Entonces, la primera cosa que tiene que pensar, ¿cuál es el estado
normal de mi pensamiento. ¿Es un pensamiento siempre negativo o siempre positivo? Por eso es sumamente importante. Pensamiento. Uno tiene que preguntar cuál es la característica de mi pensamiento. ¿Y es un pensamiento siempre positivo o es un pensamiento siempre negativo? Yo tuve una experiencia de visitar un señor. Y estuvimos hablando en toda la conversación. Y él nunca habló mal de nadie, nunca habló nada de la realidad fea que hay. Él siempre decía, no tenemos que mirar los defectos de los demás ni el desorden. Tenemos que tener una mirada hacia nuestra propia vida interior. Hoy tiene 109 años, sano y salvo. ¿Sabe por qué eso? Y nunca dejó de avasallar por malos pensamientos, malas actitudes. Porque cuando vos te proteges de malos pensamientos y malas actitudes, vos estás cuidando la esencia sagrada de tu vida. Ahí algunos van a decir, pero ¿cómo? Y el mundo no inicia con tu vecino, o tu compadre, o tu ahijado, no. El mundo inicia con tu propia vida, desde tu propia familia. Entonces, si vos pensás de enderezar, mejorar el mundo, primero mejórate, inicia la caridad desde la propia casa. Muchas veces nosotros en todos los medios de comunicación y todo, habla de los pecados de los demás. ¿Alguna vez escuchaste a algún periodista hablando de su propio pecado? No. ¿Alguna vez escuchaste a algún político hablando de su propio pecado? ¿Alguna vez escuchaste a algún sacerdote hablando de su propio pecado? Nadie. La naturaleza es siempre queriendo corregir a medio mundo, pero nuestra propia vida no queremos corregir. Ese tema de enderezar a los otros y dejar de lado tu propia persona, eso también es una cuestión que se tiene que pensar en esta cuaresma. Ay, yo tengo un compañero desde mi escuela, le conocí, y hoy tiene casi 37 años de ordenación sacerdotal. Y él quiere convertir a todo el mundo. Su prédica dura 1 hora. Su misa dura casi 2 horas 15 minutos. Y le dijo, ¿qué es lo que es? Pero yo le dije, primero, ubícate en el lugar del prójimo. Conozca un chiquitito de psicología humana. Conozca un poco, ubícate en la realidad de nuestra propia gente que viene. No vaya a pretender que vas a convertir a medio mundo. Conviértate, tenga una disciplina de vida. ¿Qué hora te dormís? A la 1 de la madrugada. ¿Qué hora te levantas? A las 8. ¿Qué hora llegas a almorzar? A la 1. Y él rompe todas las reglas. Y entonces, ¿qué pasa? Vos querés cambiar el mundo, pero tu mundo ya está en un desorden, un caos total. Ese no funciona eso. No. Por eso, cuando estamos hablando, tenemos que
pensar bien del compromiso que nos toca vivir. Entonces, y el arrepentimiento debería iniciar desde nuestra propia reflexión y análisis de nuestra propia vida. Sobre eso, país, evidentemente que la fragilidad humana que dice nuestro texto, esas palabras que ustedes imparten en el ritual de ceniza, que es la de acuérdate que eres polvo y en polvo volverás. Ahí la persona tiene que analizar un poco eso. Y yo creo que no todos hacen. Mira, cuando estaba en el tercer curso, falleció el papá de mi compañero muy cercano. Y no era católico, era hindú, de la religión hindú. Y nosotros, unos cuantos compañeros, fuimos a asistir al funeral de su padre. Yo llego ahí y le veo el cuerpo sin vida del papá de mi compañero y está en el suelo. Puso una carpeta. Una carpeta que preparó algo que está hecho de bambú. Y encima pone el cuerpo forrado de una sábana blanca. Y está así. Y su rostro está visible. Después vino el sacerdote hindú, hizo toda la ceremonia y todo, y después le lleva y pone ahí en su patio mismo, cavó un pozo y ahí le pone. Y terminó eso. No vi nada de parafernalia, nada de eso. Gente llorando así. Sí, lloraban los familiares y cercanos. Porque el señor no era tan viejo, ahora ha tenido unos 45 años. Es joven. Sí. Y entonces, ese día yo, cuando regresé a mi casa, empecé a pensar. Nosotros los católicos tenemos toda la parafernalia, la música de duelo, un ataúd, uno cuando se están preparando el panteón y aquello y todo eso. Y ese papá de mi compañero sencillamente no hizo ningún tipo de parafernalia y le llevó y le enterró. Día siguiente, después de una semana vino, después del duelo y todo, vino mi compañero. Le invité para ir a tomar un café en una cafetería. Y le pregunté, yo vi un funeral tan sencillo, tan simple, ¿por qué eso usted hace así? Le pregunté. En este tiempo yo no tenía tanta capacidad para pensar y analizar las cosas. Y él dice, mi padre dedicó toda la vida a dar lo mejor de nosotros, a mí y a mi hermana. Y cuido a mi madre tan bien. Disfrutamos un momento tan maravilloso y en su vida. Entonces, cuando él murió, lo que quedó son los gratos recuerdos que fomenta un pensamiento tan positivo de mi padre, y ese nos dio tanta fortaleza. Mi madre a una semana volvió a levantar y empezó la vida lo normal. Entonces, lo que sembras, cosecharás.
Lo que sembras, cosecharás. Yo conocí un amigo y en 94 era un médico veterinario, amable, social, todo. Él cada 15 venía a visitar a su estancia. Cuando se iba, venía y paraba un ratito y me saludaba y se iba. Pasó los años y el tipo entró en la política. Junto a una inmensa cantidad de bienes. Avión privado y estancia. Esa estancia que tenía, ese ya vendió al Estado para ubicarla a los campesinos y compró 10 estancias en el lugar de uno. Y empresa por todo lado. ¿Es aquí en el Paraguay? Acá en Paraguay. Me acuerdo, y en esa zona solamente había un olero. Y de repente un día por otro, unos 100, 150 oleros por todos lados. Todo era manipulación. Junto tantos bienes. Un día, muchas veces cuando tienes mucho dinero, tu tiempo es dinero. Un día tomó arrancó su helicóptero y iba hacia Asunción. Mitad del camino agarró una tormenta, hizo dar vuelta y vuelta el pobre helicóptero y cae exactamente en el mitad del río con tanta turbulencia. En poco tiempo el helicóptero se va al fondo del río, casi 6 metros de profundidad. Por el golpe rompe el vidrio y llena el agua, y ellos quedaron, el piloto y mi amigo quedó estancado porque no podía sacar el cinto. Quedó atrapado. Atrapado y murió. ¿De qué sirvió todo lo que acumuló? ¿Será que habrá vivido algún momento tranquilo? Cuando vos tenés excesivos bienes, no vas a poder dormir. Vamos a poner que vos me da un lingote de oro y 50 millones de guaraníes, pero medio informal, y yo tengo que guardar eso. ¿Será que voy a poder dormir tranquilo? No. Así también yo una vez estuve pensando ahí, cuando he visto las noticias así de la gente que tienen oro, si de repente yo o vos ahí en el fondo de tu casa ves, por ejemplo, un pedazo, una piedra de oro, vos te alegras con esa piedra, llevas dentro de tu casa y lo guardas. Ahí se inicia tu sufrimiento, tu tragedia, porque vos vas a pensar cómo voy a vender. Cuando vos salgas y digas por ahí tengo oro para vender, te van a venir muchos ladrones. No solamente asaltantes, de todo índole. Los políticos, los grandes mafiosos, todo ya no te va a dejar libre. ¿De dónde sacaste?
Sí. Y es un patrimonio del Estado. ¿Cómo vas a adueñar? Y ahí, Es capaz que pierda la vida detrás de ese tema. no dudes eso. Ah, Entonces, una hermosa vida que te toca vivir. Mi experiencia te puedo decir. Yo hay veces dejo la casa parroquial totalmente abierta. Inclusive cuando duermo, la oficina está abierta. ¿Vos podés imaginar? Yo digo a mí mismo, si yo dejo abierto, ¿qué es lo que me va a llevar? Sí. Algunos libros. Algunos santos. Santos ya no hay, ahí las imágenes no hay. Algunos rosarios que está ahí encima de la mesa. Sí. Ahora, imagina nomás que vos me traes unos 50 millones para guardar. Mira, yo no voy a poder dormir. No. Ni tampoco si alguien sabe que vos tenés eso, va a dormir él. Ya sabes que muchos se van a quedar despiertos. Entonces con ese raciocinio por ahí, entonces es bueno acordarnos de que somos polvo y en polvo vamos a volver. Ese es un buen mensaje para este día, porque el camino sigue. Vos no sabés cuál es tu camino también de aquí adelante. Mira, hoy yo te puedo decir que estoy contigo. Próximo hora, yo no sé qué me espera. Sí, cierto. Entonces, ¿de qué es lo que me toca vivir? Tener una mirada a mi vida interior y si algo no está bien, procurar para arrepentir y convertirme. Eso es estar conscientes de la fragilidad humana. Somos frágiles, güey. Fíjate vos, ahí en la parroquia, vos salías afuera que ir al supermercado. Y ahí los motochorros pasan como locos, con los motoristas, digo. Uno que te agarra, ahí terminó tu vida. Sí. Sencillamente, y esas ganas de que iba a comprar, tus planes que tenía para enfrente, todo se va al mazo. Entonces, hoy es un día para pensar un poco en eso. Sí. Y podamos nosotros encarar de forma diferente, porque todo el mundo tiene sueños, todo el mundo piensa que va a llegar a la vejez. Cuando alguien dice, hay un récord de una viejita allá en Villarrica que tiene 105 años, y la gente ya piensa, posiblemente yo llegaría a eso. Pero ¿dónde está el documento que te garantiza eso, güey? Por eso te digo, desde el momento que naciste, estás expuesto a la muerte. Sí. Muy bien. Entonces estamos hablando de la fragilidad humana. Sí. ¿Qué significa eso? Es el acto, en el caso de las cenizas, que ponemos en la frente las palabras del ritual que dice el sacerdote: acuérdate de que eres polvo y en polvo volverás. O conviértete y cree en el Evangelio. Esa es otra palabra también que es usada. Entonces también ahí tenemos, parece que viene tácitamente el factor tiempo. Conviértete y cree en el Evangelio. Y muchas personas ya no tienen tiempo para cumplir eso. Yo, por ejemplo, si digo, voy a irme a casa, voy a leer el Evangelio y voy a pensar en mi conversión, no tenés garantizado eso. No tenés garantizado eso. Y después tenemos el compromiso con la fe, que es importante. Sí. La ceniza también representa un compromiso renovado con la fe cristiana. ¿Y qué es ese compromiso, güey? No es irte a la iglesia nomás, o a hablar mal del prójimo, que estás perdonado ya porque te fuiste a ceniza. Entonces, ese compromiso renovado con la fe cristiana significa que tenemos que deshacernos de todas las cosas viejas. Y entonces, lo más importante es tener en cuenta de nuestra vida es tan frágil
y tiene que fortalecer con un compromiso claro y contundente. Entonces, lo que vale en la vida es siempre tener en cuenta, y esa fortaleza de Dios debería prevalecer siempre. Una persona, cuando habla, por ejemplo, de esos compromisos, se habla también del ayuno. Esos ayunos, ¿en qué momento tenemos que hacerlo? ¿Y cómo es prudente hacerlo? Ahí vos tienes que preguntar, ¿para qué querés ayunar? ¿Eh? ¿Para qué ayunas? Y la iglesia pide ayuno en No, eso. la iglesia pide, pero ¿para qué? Ayunar es posiblemente para acercarte más a Dios, para... La iglesia pide revisar tu vida, arrepentir y abstener. Ahí quiere decir ayuno, ¿sabe? Cuando vos, tan acostumbrado de vivir desayuno, merienda, almuerzo, merienda, cena, después a la noche una petaquita, vos estás llevando una vida que vos no sentís el dolor, la preocupación de uno que no tiene. Entonces, el ayuno te hace ubicar en el lugar, en la realidad de un pobre, no tiene nada. Y eso, esa experiencia de hambre, esta experiencia de perder algo que estás acostumbrado, debería ayudarte a motivar en el lugar del prójimo que no tiene. Está sufriendo la necesidad, no hay alimentación, la cuenta, todos los problemas. Entonces vos es una oportunidad para experimentar el dolor de todos aquellos que no tienen. Y ese debería mover tu solidaridad. Entonces, en Cuaresma cumple tu hija su 15. Decidiste hacer una fiesta grande. Ahí tu señora dice, amor, estamos en tiempo de Cuaresma. ¿Por qué vamos a abstener de esta fiesta? Y canceló todo lo que es el gasto de la fiesta y todo, y le lleva a la nena para una misa, una celebración de la Eucaristía en acción de gracias. Y te sobró 120 millones de guaraníes. ¿Vas a guardar o vas a hacer algo? Y posiblemente es a guardar eso. Muy bien. Ese no es abstinencia. Si este dinero, si vas a canalizar para ayudarle a un pobre que está teniendo un techo de Eternit lleno de agujeros, entonces vos vas a comprar 10 chapas y manda a un albañil y decirle, yo quiero que vaya, quita todo eso y coloca esta chapa, no diga a nadie y yo te pago. Ahí gastaste 30 millones, te sobra 90 millones. De repente una pobre haciendo feria de o pollada, y vos das cuenta que tiene una cirugía, necesita colocar un platino, necesita 17 millones. Con pollada y aquello van a durar 2 años para juntar esta plata. Mientras tanto su brazo, su pie ya está totalmente destrozado. Entonces, un día y envía a una persona extraña y decirle, y este dinero quiero que le entregue a la familia para que pueda hacer
un buen tratamiento. Ese es solidaridad. La abstinencia es para descubrir el dolor del prójimo, y ese dolor vos experimentas y te moves en solidaridad y produce un efecto constructivo en la sociedad. ¿Ahora entendiste? Sí. Ahora entendí. Y es lindo eso, porque compromiso con la fe es también compromiso con la sociedad, ¿verdad? Qué bien. Muy bien. Humildad y renuncia, que es, humildad, cuando estamos hablando de humildad, estamos hablando de que no somos nadie frente a la magnitud de Dios. Sí. No somos nadie. ¿Y qué es lo que necesitamos? Lo que necesitamos es tomar conciencia de que recordemos la frase del Evangelio donde Jesús dice: los humillados serán enaltecidos. Los enaltecidos serán humillados. Mira, estamos sentados y en un 60 centímetros del piso. Tenemos toda la posibilidad para levantar y llegar hasta el cielo raso. Pero si yo soy un soberbio, ya estoy encima, estoy cerca del techo, ya no puedo salir más ahí. Entonces, la humildad te hace bajar la realidad y ser persona y empática. Muy bien. Entonces, esa parte ya entendiste. Humildad, sí. ¿Tienes alguna pregunta más? ¿Y a qué renunciamos ahí? Renunciar a las actitudes egoístas para vivir en mayor comunión con el prójimo. Claro. El individualismo, el egoísmo, la envidia, la maldad, todo eso tiene que superar. ¿Y qué dice ahí al final, güey? El verdadero sentido de la ceniza, ¿qué es lo que es? Es un llamado a la transformación interior de la persona humana que se refleje en sus acciones externas. Es un tiempo para dejar atrás viejas maneras de ser abierta y abrir a la abundancia de la gracia de Dios. Es muy importante entonces ese tiempo. Cuando uno se entera de todos estos valores que predica la iglesia, uno se va tomando conciencia de la importancia que es estos tiempos. No solamente para la persona, uno que ama a su familia también. Muy bien. Ahora yo quiero hablar un poco de la confesión. Por calmar tu conciencia, no vaya a perder tu tiempo junto al sacerdote. Vaya a confesar cuando realmente está arrepentida y vivir tu vida según la voluntad de Dios. Mira, una persona viene y me dice: Padre, y estoy re enamorada, y yo le pregunto a mi novio y me dice: yo en esta vida no pienso quedar con ninguna mujer. Entonces le dije: mira, salí del trabajo y busca un lugar un poco más adecuado y viví una vida respetándote a ti mismo y hacerle respetar a los demás. Una vez, 2 veces, 3 veces viene con el mismo cuento.
El hombre no quiere casar, Ah, no quiere tener ningún compromiso, pero quiere estar con la mujer. ah. Y la mujer no, hay veces tiene tanta bronca porque el hombre da trabajo y plata, pero tiene un costo adicional. Entonces, acerca junto a ti. ¿Qué vas a decir? Con las experiencias, nada, yo le iba a decir. Un sacerdote únicamente. Muy bien. Yo le hice la pregunta. ¿Tienes hijos? No. ¿Tu novia asume la responsabilidad? No. ¿Él quiere tener un hijo contigo? No. ¿Y vos quieres vivir hasta la eternidad con sus dos cachorritos que tenés? No estoy contento. Y me dice, padre, y en este caso, ¿será que yo no puedo tener un hijo con este hombre, aunque él no asume la responsabilidad? Un desafío. ¿Por qué quiere meterse en ese lío? ¿O Porque por qué? ya su último vagón de la vida ya está por pasar. Y justamente con ese hombre también. Sí, el último vagón de su vida ya está por pasar. Ah, Y en este vagón ya está su príncipe que no quiere asumir la responsabilidad. de- Pero ¿será que eso existe, pues? Yo estoy contando que existe. Pucha. ¿Y qué se hace en esa situación? ¿Qué va a hacer, pues? ¿No vas a escandalizar? No, ¿Seguro? que ya está, es muy escándalo ya su vida. ¿Qué? Muy, muy bien. Yo le pregunté, ¿vos le amás al hombre? Sí, padre. ¿Y él te ama cuando está conmigo? Sí. Uy, ¿Y él quiere asumir una responsabilidad contigo? No. ¿Y él, vos sos capaz de apartar del hombre? Hay veces no, y peleamos mucho. Pero yo necesito un hombre a mi lado. ¿Qué tenés? 2 cachorritos. ¿Cuántos años tenés? Ya estoy por entrar en mi menopausia. gracias. Y me pregunta, ¿será que yo puedo tener, aunque mi novio no quiere, puedo tener un hijo? Yo le di la respuesta, pero no voy a dar la respuesta pública. Mm, Cada uno de... se imagina ya. Sí. Es difícil la situación de esa, ¿Mm? porque todas las mujeres quieren tener hijos, quieren, ansian tener un hijo. Mira, tiene todo el derecho El de derecho. hacer su vida para vivir por alguien. Mm, No podemos condenar a una mujer por haber traído un niño al mundo sin tener el apoyo del padre. claro que no. No. Nosotros tenemos que ubicar en el lugar de la prójima. Sí. Hay veces son víctimas, hay veces son engaños, hay veces de la ilusión momentánea. Todo eso pasa. Es una situación difícil para esa mujer, una vida triste. Y hay muchas, muchas. De ahí podemos pensar el gran número de madres solteras que tenemos en el Paraguay.
El padre Wilfrido Eh, hizo una dedicatoria a un libro. ¿Vos leíste ese libro? no. Es un libro que habla de la sexualidad. Dios ha dado la sabiduría y la gracia al hombre y a la mujer. Entonces el padre decía, Dios no es el que determina, va a traer una niña o un niño. Es la sabiduría del hombre. Disciplina, responsabilidad, conocimiento, todo eso. Entonces, Dios nos dio la sabiduría y depende de nosotros cómo nosotros adherimos a la sabiduría de Dios. ¿Está bien claro? Sí, sí. Muy bien, vamos a pedirle a nuestro operador un tema musical.
Son las 8:54. Hoy estamos hablando del arrepentimiento, cambio de vida. Hoy profeta Joel, habla en el pasaje un llamado urgente a la conversión. Y en el Salmo, la súplica de misericordia, y los Corintios hablan de la reconciliación con Dios. Y Mateo habla de la autenticidad y en las prácticas religiosas. Entonces, la pregunta es, hoy, miércoles de ceniza, pide el arrepentimiento y la conversión, oración y reflexión, nosotros ya hemos hablado, ayuno y sacrificio, ya desciframos, caridad y acción social, hablamos, y el cambio de la vida interior. Y en resumen, ¿qué nos pide? El compromiso al celebrar este miércoles de ceniza abarca un llamado a la transformación personal, a la transformación comunitaria, a través de prácticas de arrepentimiento, de oración, ayuno, caridad, con el objetivo de preparar el corazón para el misterio de la Pascua. Así que hoy nos realmente toca la oportunidad para renovar nuestra vida y vivir según la voluntad de Dios. Así es. Entonces hoy tenemos la celebración de la Eucaristía a las 15 horas en San Lucas. 15 horas. 15 horas, con imposición de la ceniza. Y a las 19 horas, esas son las novedades que tenemos en la parroquia. Todos están invitados solemnemente. Genial, padre. Gracias, Eric, y a todos ustedes un hermoso día.